Cuando sufrí aquel accidente, envié un mensaje a mi familia con la esperanza de que alguien apareciera en el hospital. Tuve un accidente. Tengo 3 fracturas en la pierna. ¿Puede venir alguien? La respuesta de mi nuera llegó pocos minutos después. Tenemos asuntos mucho más importantes que atender. Ja, ja, ja. Mi hijo remató con un simple: es cierto. Respiré hondo, acepté el silencio y esperé. Lo que ellos todavía no imaginaban era que, cuando salí del hospital, ya no tendrían casa, ni herencia, ni ninguno de los privilegios que siempre dieron por seguros. El dolor en la pierna era insoportable cuando abrí los ojos en el área de urgencias del Hospital General de Guadalajara. Un taxi me había atropellado mientras cruzaba la avenida Lázaro Cárdenas, apenas a unas calles de mi casa. Las luces blancas del techo me cegaban por momentos mientras 2 paramédicos revisaban mis signos vitales. Apenas levanté la vista, vi la gravedad de la lesión. La fractura era evidente y la sangre había empapado mi pantalón color beige. El doctor Castillo, un hombre de unos 40 años con gesto serio, revisó las radiografías antes de acercarse. Señor Navarro, tiene 3 fracturas en la tibia. Es una lesión complicada. Debemos operarlo esta misma noche para evitar secuelas permanentes. ¿Hay algún familiar al que podamos avisar? Mi esposa Carmen había fallecido 2 años antes tras una larga enfermedad. Aún recordaba una de las últimas cosas que me dijo: Javier, no permitas que Diego se aproveche de ti. En aquel momento no entendí el verdadero significado de esas palabras. Acostado en esa camilla, comenzaba a comprenderlo. Solo me quedaban mi hijo Diego y su esposa Lucía. Vivían en la casa que les regalé en Zapopan cuando se casaron 3 años atrás. Una propiedad amplia, con jardín y 3 habitaciones, comprada con el dinero obtenido al vender el terreno que había heredado de mis padres. Era el patrimonio de toda una familia durante generaciones, entregado con la ilusión de darles un buen comienzo. Saqué el teléfono con dificultad. La pantalla estaba agrietada por el impacto, pero todavía funcionaba. Entré al grupo familiar que Diego había creado años atrás, llamado Familia Navarro, los que realmente importan. Escribí: tuve un accidente. Tengo 3 fracturas en la pierna. Estoy en urgencias del Hospital General. ¿Puede venir alguien? Los 2 indicadores pasaron de gris a azul casi de inmediato. Habían leído el mensaje. Esperé observando la pantalla, como si mi insistencia pudiera obligar a aparecer una respuesta. 5 minutos pasaron. El doctor Castillo seguía solicitando estudios adicionales mientras una enfermera conectaba el suero. Cada latido hacía que el dolor recorriera toda mi pierna. 10 minutos. El reloj marcaba poco después de las 7 cuando finalmente el teléfono vibró. Era Lucía. ¡Ay, suegro! ¡Qué mala suerte lo del accidente! Pero justo ahora tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Ja, ja, ja. Ya sabe cómo son estos compromisos sociales. Usted es fuerte. Todo saldrá bien. Leí esas líneas una y otra vez. Lo que más dolía no eran las palabras, sino la ligereza con la que las habían escrito. Aparecieron nuevamente los puntos indicando que alguien estaba escribiendo. Era Diego. Es verdad, papá. Esta noche tenemos una cena importante con unas personas relacionadas con el negocio del que te hablé. Mañana o pasado pasamos a visitarte. Cuídate. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. 32 años dedicados a criarlo. 32 años acompañándolo en cada cumpleaños, cada ceremonia escolar y cada partido de fútbol. Trabajé jornadas reducidas durante años para poder estar presente en su vida. Pagué sus estudios universitarios. Le compré su primer automóvil cuando cumplió 20 años y entregué los ahorros de toda mi vida para ayudarlo a construir su futuro. Y ahora, mientras yo permanecía en una cama de hospital esperando una cirugía urgente, ellos aseguraban tener prioridades más importantes. Señor Navarro, la voz de una enfermera interrumpió mis pensamientos. ¿Pudo comunicarse con algún familiar? Guardé el teléfono lentamente. No, firmaré los documentos yo mismo. La operación duró cerca de 4 horas. Desperté pasada la medianoche en la sala de recuperación. La habitación permanecía casi en silencio, iluminada únicamente por los monitores. Mi pierna estaba inmovilizada y el dolor seguía presente, constante, imposible de ignorar. Revisé el teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada. Sin embargo, aquel silencio terminó convirtiéndose en el mejor momento para reflexionar. Durante toda la noche no pude dormir, no solo por el dolor físico, sino porque mi mente repasaba cada sacrificio que había hecho por Diego. A la mañana siguiente, abrí la aplicación del banco para revisar mis cuentas. Después, consulté el sistema de la vivienda inteligente instalada en la casa de Zapopan. Todo seguía registrado a mi nombre.
Los servicios, el sistema de seguridad y la administración de la propiedad nunca habían sido transferidos oficialmente. Fue un detalle al que ellos jamás prestaron atención. Les escribí un último mensaje. Hijo, la operación salió bien. Gracias por preocuparte. El mensaje fue leído casi de inmediato. No hubo respuesta. Perfecto. 3 días después, recibí el alta médica. Salí con muletas, medicamentos y la recomendación de guardar reposo absoluto, preferiblemente acompañado por un familiar. Pedí un vehículo por aplicación. El conductor, Andrés, me ayudó a subir con mucho cuidado. ¿Nadie pudo venir por usted?, preguntó mientras acomodaba las muletas. Mi familia está demasiado ocupada, respondí con tranquilidad. En lugar de regresar a la casa que alguna vez consideré un hogar, le di la dirección de un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Esa noche comenzaría una etapa completamente distinta de mi vida. No pensaba regresar a mi casa todavía. Necesitaba unos días para poner en marcha un plan que llevaba horas tomando forma en mi cabeza. Apenas entré en la habitación del hotel, encendí la computadora portátil. La primera llamada fue para la notaría, donde estaban registrados los documentos de la vivienda de Zapopan. Licenciada Herrera, necesito verificar el estado legal de la propiedad que entregué a mi hijo. La mujer revisó el expediente durante unos segundos. Don Javier, la escritura ya está a nombre de Álvaro, pero los servicios públicos siguen registrados a su nombre. Electricidad, agua, impuesto predial, todo continúa bajo su titularidad. Guardé silencio unos instantes. ¿Tengo derecho a cancelarlos? Sí, señor. Mientras figuren a su nombre, puede hacerlo cuando lo considere conveniente. Perfecto. Quiero iniciar el trámite mañana mismo. Colgué. La siguiente llamada fue al banco. Durante 14 años había depositado dinero todos los meses en una cuenta de ahorro destinada exclusivamente para mi hijo, más de 360,000 pesos que algún día pensaba entregarle. El ejecutivo confirmó lo que necesitaba escuchar. Don Javier, usted es el titular principal de la cuenta. Puede disponer del dinero sin autorización de nadie. Haga la transferencia completa a mi cuenta personal. En ese instante comprendí que ya no había marcha atrás. Después llamé al notario que llevaba mi testamento. Licenciado Ortega, necesito modificar mi última voluntad. Con gusto, don Javier. ¿Qué cambios desea realizar? Mi hijo dejará de ser el beneficiario principal. Quiero dividir mi patrimonio entre una fundación del Hospital General y un fideicomiso para becas dirigidas a estudiantes de ingeniería. El notario hizo una breve pausa. Es una decisión importante. ¿Desea dejar constancia del motivo? Sí. Quiero que quede registrado que, durante una emergencia médica de extrema gravedad, mi único hijo decidió ignorarme. A la mañana siguiente comenzaron las consecuencias. A las 9 de la mañana suspendieron el servicio eléctrico de la casa. 2 horas después ocurrió lo mismo con el suministro de agua. Al mediodía también quedó cancelado el servicio de internet. Mi teléfono empezó a sonar sin descanso. Álvaro llamó una y otra vez. No contesté. Llegó un mensaje de voz. Papá, ¿qué está pasando? Se fue la luz, el agua, el internet. ¿Tú hiciste esto? Minutos después apareció otro audio. Era Patricia. Don Javier, esto no es justo. ¿Cómo puede dejarnos así? Respondí únicamente con un mensaje. Los servicios estaban registrados a mi nombre. Decidí cancelarlos. Si los necesitan, pueden contratarlos ustedes mismos. La respuesta llegó enseguida. Pero esos trámites tardan varios días. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? No es un problema mío. Cuando estuve hospitalizado, ustedes dijeron que tenían asuntos mucho más importantes. Ahora yo también. Aquellas palabras les cayeron como un golpe inesperado. Patricia volvió a llamar. Esta vez respondí. ¿De verdad piensa hacernos esto? Cuando les informé que tenía 3 fracturas, su respuesta fue que estaban ocupados con cosas más importantes. Incluso se rieron. Es que ese día teníamos una cena importante. Sentí cómo la decepción volvía a instalarse en mi pecho. Entonces una cena era más importante que una emergencia familiar. No era exactamente así. Los servicios quedaron cancelados. La casa es de ustedes. Los problemas también. Terminé la llamada, bloqueé su número. Casi de inmediato apareció otra llamada. Álvaro, respondí por última vez. Papá, por favor, perdónanos. No puedes dejarnos de esta manera. ¿Compasión? La misma que ustedes mostraron cuando decidieron no ir al hospital. Escúchame. Noah, ahora me escuchas tú. Pasé 4 horas en cirugía completamente solo. Durante 32 años hice todo por ti. Y el único día que realmente necesité a mi hijo, decidiste que otra cosa era más importante.
El silencio al otro lado fue absoluto. Continué. También cerré la cuenta de ahorro. ¿Qué? Todo el dinero ya fue transferido. No puedes hacer eso. Ya está hecho. Respiró agitadamente. Papá, esa era mi herencia. No. Hice una pausa antes de responder. Tu verdadera herencia era el cariño y la confianza que recibiste durante toda una vida. Eso lo perdiste el día que elegiste una cena antes que a tu propio padre. Colgué. Bloqueé también su número. Pensé que todo había terminado. Me equivocaba. 3 días después contraté a un investigador privado, Ricardo Medina, antiguo agente de investigación. Don Javier, ¿qué desea averiguar? Quiero saber cómo viven realmente, en qué gastan el dinero, dónde pasan el tiempo y qué clase de problemas tienen. 4 días más tarde, regresó con un informe bastante más amplio de lo que esperaba. Extendió varias fotografías sobre la mesa. Su hijo y su esposa visitan un casino varias veces por semana. El gasto promedio por visita supera los 15,000 pesos. Sentí un nudo en el estómago. No tenía idea de aquello. Ricardo siguió hablando. Además, Patricia mantiene varias deudas importantes en tiendas departamentales. Pasó otra hoja. Y Álvaro tiene un préstamo bancario con pagos atrasados desde hace meses. De pronto, muchas piezas comenzaron a encajar. Por eso siempre necesitaban dinero, pero aún faltaba lo peor. Hay algo más. Sacó una memoria USB. Hace pocas semanas su hijo acudió a un despacho jurídico para hacer una consulta muy específica. Conectó el dispositivo y reprodujo un archivo de audio. La voz de Álvaro era perfectamente reconocible. Licenciado, si mi papá sufriera un accidente y ya no pudiera tomar decisiones por sí mismo, ¿existiría alguna forma legal de administrar sus bienes y vender su casa? Otra voz respondió. Solo mediante un proceso judicial y con pruebas médicas suficientes. Álvaro insistió. ¿Y si varios especialistas afirmaran que ya no está en condiciones de decidir? En ese caso podría solicitarse un tutor legal. El audio continuó unos segundos más. Perfecto. Mi padre tiene una propiedad muy valiosa y nunca quiere ayudarnos económicamente. Detuve la reproducción. Las manos me temblaban. No solo me habían abandonado, también estaban pensando en quedarse con todo lo que aún poseía. ¿Cuánto le debo por este trabajo? Pregunté. 8,000 pesos. Luego añadió con sinceridad. Después de escuchar esto, casi me da pena cobrárselos. Le pagué sin discutir. En cuanto salió del hotel llamé nuevamente al licenciado Ortega. Necesito agregar una cláusula al testamento. Lo escucho. Si alguien intenta declararme incapaz para controlar mi patrimonio, quedará excluido automáticamente de cualquier beneficio. Además, quiero que la casa se venda conforme a las instrucciones establecidas y que nadie pueda utilizar ese procedimiento para apropiarse de ella. Aquella llamada terminó de cerrar cualquier puerta que todavía hubiera quedado abierta. Todo quedaría destinado a la Fundación San Gabriel y a un programa de becas educativas. Legalmente era posible. Lo que jamás imaginé fue que Álvaro terminaría cometiendo un error todavía más grande. 3 días después sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Don Javier Navarro? Sí, habla él. Soy el licenciado Salazar. Represento legalmente a su hijo. Esperé unos segundos. Presentaremos una demanda por abandono familiar. No pude evitar soltar una pequeña risa. ¿Abandono familiar? Al cancelar los servicios de la vivienda donde reside su hijo, usted incumplió con sus responsabilidades. Respiré con calma antes de responder. Mi hijo tiene 32 años. Es un adulto completamente independiente. No tengo ninguna obligación legal de mantenerlo. Eso lo decidirá un juez. Perfecto. Será un placer explicar ante un tribunal cómo mi hijo decidió no acudir al hospital mientras yo esperaba una cirugía urgente porque, según él, tenía asuntos más importantes. Durante unos segundos no respondió. Continué. Tengo guardados todos los mensajes, fecha, hora y conversaciones completas. El abogado cambió el tono. Necesito hablar nuevamente con mi cliente. Hágalo. Y de paso recuérdele que también existe una grabación donde consulta cómo declararme incapaz para quedarse con mis bienes. Hubo otro silencio. ¿Cómo consiguió esa grabación? Digamos que su cliente fue demasiado imprudente. La llamada terminó allí. 5 minutos después apareció el nombre de Álvaro en la pantalla. Contesté. ¿Le dijiste todo eso al abogado? ¿Esperabas que ocultara la verdad? No nos dejaste otra alternativa. Siempre existen alternativas. Una disculpa sincera era una de ellas. Ustedes prefirieron demandarme. Fue idea de Patricia. Negué con la cabeza. Sigues haciendo exactamente lo mismo. Siempre encuentras a quién culpar. Papá,
¿Sabes qué significa guardar rencor? Pasé 4 horas en una sala de operaciones completamente solo. Permanecí varios días hospitalizado sin recibir una sola visita. No porque no tuviera familia, sino porque mi propia familia decidió asistir a una cena. Y ahora resulta que el problema soy yo. Ya te pedimos perdón. No. Lo primero que hicieron fue exigir que les devolviera los servicios y el dinero. Ni una sola vez preguntaron cómo seguía mi salud. Al otro lado solo quedó el silencio. Retiren la demanda. Si esto llega al juzgado, el juez escuchará toda la historia. También conocerá la conversación donde planeabas incapacitarme legalmente para controlar mi patrimonio. No hubo respuesta. La demanda desapareció al día siguiente. Un mes más tarde, regresé finalmente a mi casa de Chapalita. La recuperación avanzaba bien. Todavía utilizaba un bastón, pero cada semana caminaba con mayor facilidad. Aquella noche recibí otra llamada. Número privado. ¿Don Javier? Sí. Habla Rosa, la madre de Patricia. Dígame. Estoy muy preocupada. Álvaro y mi hija atraviesan una situación económica muy complicada. La escuché sin interrumpir. Pensé que quizá usted podría ayudarlos. Respondí con tranquilidad. Señora Rosa, sus problemas son consecuencia de las decisiones que ellos tomaron. Pero usted tiene recursos. Los reuní durante 40 años de trabajo para vivir con tranquilidad en mi retiro, no para sostener a personas adultas que pueden hacerse responsables de su propia vida. Al fin y al cabo, son familia. La misma familia que me dejó solo después del accidente, la que se burló de mi situación, la que incluso intentó llevarme a los tribunales, no respondió. Continué. Además, conozco perfectamente el origen de sus problemas. No es falta de ingresos, son las deudas, el juego y la mala administración de su dinero. La conversación terminó poco después. 2 días más tarde, alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla. Era Álvaro. Se veía agotado, con el rostro demacrado y profundas ojeras. Abrí la puerta, pero permanecí en la entrada. Necesitamos hablar. Habla. ¿No me vas a dejar pasar? No. Bajó la mirada. Papá, lo siento, de verdad. Me equivoqué al no ir al hospital. ¿Lo lamentas porque comprendiste el daño que hiciste o porque las cosas salieron mal para ti? Guardó silencio unos segundos. Patricia y yo estamos muy mal. Tenemos más de 300,000 pesos en deudas. Perdí el trabajo y podríamos perder la casa. Lo observé sin decir nada. Necesitamos tu ayuda. ¿Y por qué debería hacerlo? Porque eres mi padre. Ser tu padre nunca significó convertirme en un cajero automático. Respiró profundamente. Te di una educación, te ayudé a comprar un automóvil, te entregué una casa. ¿Qué hiciste con todo eso? No respondió. Entonces decidí decirle lo que ya sabía. Contraté a un investigador. Su expresión cambió por completo. Conozco las visitas al casino, las deudas acumuladas, los problemas económicos y también la consulta con el abogado para intentar declararme incapaz. Su rostro perdió todo color. Papá, puedo explicarlo. No hace falta. Nunca quise quitarte nada. Entonces explícame para qué preguntabas cómo controlar mis bienes si yo dejaba de poder decidir. No encontró ninguna respuesta. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente señalé la salida. Durante 32 años intenté ser el mejor padre posible. Bastó una sola dificultad para descubrir quién eras realmente. Por favor, regresa el día que tengas una disculpa sincera y un plan para reconstruir tu vida sin depender de mi dinero. Papá, adiós. Cerré la puerta. 6 meses después, recibí una notificación de la notaría. Álvaro y Patricia habían perdido la vivienda debido a sus deudas y terminaron mudándose con los padres de ella. Mi testamento permanecía exactamente igual. Todo mi patrimonio sería destinado a la Fundación San Gabriel y a un fondo de becas para jóvenes estudiantes. Con el paso de los meses, mi pierna sanó por completo. Dejé el bastón. Volví a caminar con normalidad. Empecé a viajar, a disfrutar de mi retiro y a dedicar tiempo a las cosas que durante años había pospuesto. En ocasiones pienso en Álvaro. Me pregunto si alguna vez comprendió el valor de las decisiones que tomó. Pero esa ya no es una carga que me corresponda llevar. Le entregué todo lo que un padre podía ofrecer. Cuando llegó el único momento en que realmente necesitaba a mi familia, ellos eligieron asistir a una cena. Yo, en cambio, elegí recuperar algo que nunca debí perder: mi dignidad. Si esta historia te hizo reflexionar, apoya el video con un me gusta.
suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación ayuda a que más personas descubran historias como esta.